Mi nombre es Rosalina Bianchi, pero desde pequeña todos me llaman Rosa. Hoy, a mis 80 años, cuando miro hacia atrás, parece que fue ayer cuando yo era aquella niña de 15 años que soñaba despierta con un futuro diferente al que el destino había trazado para las mujeres de mi pueblo. En aquella época, en el interior de México, en la década de 1950, las mujeres jóvenes tenían muy pocas opciones más que casarse temprano y tener hijos. Uno a uno, mis amigos de la escuela rural desaparecieron, cambiando cuadernos por sartenes y pañales. Mientras todos suspiraban por la boda, yo secretamente quería algo más, aunque no sabía exactamente qué. Crecí en una gran familia. Mi padre, Giuseppe, trabajaba como herrero, un hombre respetado pero de pocas palabras y de temperamento difícil. Mi madre, Antonieta, vivía a su sombra, siempre ocupada con la casa y sus 7 hijos, de los cuales yo era la tercera. Nuestra casa era pequeña para tanta gente, pero acogedora. El olor a pan recién hecho y el aroma de las hierbas que cuelgan en la cocina aún viven en mi memoria como si no hubiera pasado el tiempo. Fue precisamente en la cocina de nuestra casa donde vi a Alessandro por primera vez. Apareció en nuestra puerta un caluroso día de marzo porque mi papá necesitaba ayuda para arreglar su techo, que había sido dañado por una fuerte tormenta. Alessandro tenía 25 años y trabajaba como carpintero en el taller de su tío, don Francesco, el único hombre rico de nuestro asentamiento, alto, con el pelo oscuro siempre bien peinado con brillo y una forma de trabajar centrada. Lo observé en secreto mientras ayudaba a mi madre a servir el café. Sus manos grandes y ásperas, marcadas por el trabajo duro, me fascinaron como nunca. Antes lo había sentido. Durante 3 días vino a trabajar a nuestra casa, midiendo, ajustando, hablando con mi padre mientras trabajaba. Todos los días encontraba una excusa para quedarme cerca, pretendiendo ayudar a mi madre. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí un extraño calor subiendo por mi cuerpo. Al tercer día, antes de partir, le pidió permiso a mi padre para visitarme el domingo después de misa. Mi padre estaba furioso. «¡Es solo una niña! ¡No tiene edad suficiente para tener una cita!», gritó, golpeando la mesa con fuerza. Pero mi madre, siempre conciliadora, lo convenció de que era mejor aceptar el interés de un chico trabajador y de buena familia que correr el riesgo de que yo me escapara con algún vagabundo, como hacían tantas chicas en aquella época. En el Lyceum de Marseilles de fondo, creo que vio una oportunidad para que mi vida fuera menos difícil de lo que había sido la suya. Alessandro empezó a visitarme religiosamente todos los domingos después de misa. Nos sentamos en la sala bajo la atenta mirada de toda mi familia. Mis hermanas pequeñas se reían en secreto, burlándose de mí cuando no había nadie cerca. En los raros momentos en que estábamos relativamente solos, paseando por la plaza del pueblo, siempre bajo la atenta mirada de todos, hablábamos del futuro. Alessandro me prometió que después de casarnos, construiría una casa solo para nosotros, pequeña pero cómoda. Dijo que su tío lo ascendería a jefe del taller, lo que significaría un mejor salario. Y yo, joven e ingenua, creía en cada palabra, tejiendo sueños como quien borda un hermoso mantel, sin imaginar que el destino tenía sus propios planes para el diseño final. La relación con Alessandro fue corta, apenas 4 meses. Recuerdo a mi madre cosiendo mi vestido de novia, un modelo sencillo, con pequeños bordados que hacía noche tras noche, a la luz de las velas, después de que todos dormían. Mis hermanas se probaron el velo en secreto, imaginando su propio día. Apenas podía dormir pensando en la nueva vida que comenzaría. Alessandro y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Todos decían que era hermoso, pero yo estaba tan nerviosa que casi no lo recordaba. Lo único que queda en mi memoria es el fuerte aroma de las flores, el peso del anillo en mi dedo y el llanto de mi madre cuando me abrazó por última vez como a su pequeña. Lo que nadie sabía era que una semana antes de la boda, Alessandro me
había dado una noticia que hizo que mi corazón se hundiera hasta el suelo. Estábamos cenando cuando apareció fuera de turno. Parecía nervioso, haciendo girar su sombrero entre sus manos. Nos informó que su tío había dicho que no tenía sentido gastar dinero en alquiler cuando había tanto espacio en su casa, así que viviríamos con ellos después de la boda. En el fondo, ya debería haberlo imaginado. Casi todos los recién casados empezaron de esta manera, pero yo me había aferrado a esa promesa de la casita solo para nosotros. Más tarde, cuando estuvimos solos en el porche por un minuto, Alessandro me aseguró que sería solo por un tiempo, que pronto ahorraría dinero y construiría nuestra casa. No hace falta decir que lo creí. Cuando tengas 15 años y estés enamorado, creerás cualquier cosa. Después de la fiesta nos fuimos de luna de miel. Don Francesco tenía un primo que tenía una cabaña en la montaña, cerca de una cascada, y nos la prestó por 3 días. ¡Santa Madre de Dios! ¿Qué días eran aquellos? Por primera vez estábamos realmente solos, sin nadie mirándonos, sin horarios que cumplir. Nuestra primera noche juntos fue de descubrimiento y, por supuesto, de gran vergüenza. Criado como estaba, sin saber casi nada de lo que sucede entre un hombre y una mujer, temblé como una hoja al viento cuando Alessandro me tocó por primera vez. Pero él fue amable, paciente y poco a poco mi cuerpo aprendió su lenguaje. El olor a madera en la cabaña, el sonido del agua corriendo afuera y la calidez de ese abrazo que parecía no tener fin quedaron grabados en mí para siempre. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir siguiendo estas historias que el tiempo casi borra. Cada inscripción es como encender una vela en la memoria de nuestros antepasados, iluminando caminos que todos seguimos de alguna manera. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has vivido una decepción como la mía cuando me enteré que tendría que vivir con mis suegros? O tal vez hay una historia de amor que comenzó con promesas que tardaron mucho en cumplirse. Comparta su experiencia con nosotros, ya que es a través de estas conexiones que mantenemos vivas las tradiciones y el aprendizaje de las generaciones que nos precedieron. Regresamos de nuestra luna de miel un domingo por la tarde. La casa de don Francesco era imponente, una de esas construcciones antiguas, con largos pasillos y muchas habitaciones. Justo en la entrada, una bugambilla violeta perfumaba el aire. Era una casa respetable, como decían en aquella época. Doña Lucía, mi suegra, me recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tenía 52 años, el pelo completamente gris, siempre recogido en un moño apretado y una postura tan rígida que parecía como si se hubiera tragado un palo de escoba. Don Francesco era mayor, 65 años, de gran barriga y risa fácil, de esos a los que les gusta contar historias después del almuerzo. Doña Lucía me recibió en su casa, enfatizando la suya, de una manera que no pasó desapercibida. Vittoria, la hermana de Alessandro, una chica de 20 años que, a pesar de la pequeña diferencia de edad entre nosotros, parecía haber nacido adulta, se limitó a mirarme de arriba a abajo y murmurar «buenas noches», sin entusiasmo. Inmediatamente sentí que esto era un aliado para la madre. Esa primera noche en casa de mis suegros, acostada en la cama doble con sábanas almidonadas que me arañaban la piel, sentí el contraste total con la libertad de los días anteriores. El tic-tac del viejo reloj de la habitación, el suelo que crujía, en ciertos lugares y voces ahogadas provenientes de otras habitaciones. Hice lo que había que hacer, pero no fue lo mismo. Apenas pude suspirar, avergonzada de que alguien pudiera escucharnos. Alessandro se durmió rápidamente, cansado del viaje y quizás aliviado de haber regresado a su nido familiar. Permanecí despierto durante horas, comparando aquellas extrañas paredes con la cabaña en la montaña, con un nudo en la garganta y una certeza creciendo en mi interior. Esta no era mi casa. A la mañana siguiente, me desperté con el fuerte olor a café recién hecho. Era diferente al café de mi madre, más amargo, casi quemado. Sería la primera de muchas cosas extrañas. Me vestí rápidamente,
deseosa de no empezar con mal pie. Cuando llegué a la cocina, doña Lucía ya vestía delantal, dirigiendo las cacerolas como un general. Me saludó con la misma fría formalidad, informándome que en su casa el desayuno era a las 6 en punto, ya que Alessandro necesitaba estar en el trabajo a las 7 y le gustaba salir bien alimentado. Fue el primero de muchos en mi casa que escucharía, en los años siguientes, cada uno de ellos un pequeño recordatorio de que yo era el extranjero, el intruso, el que necesitaba adaptarse. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y fortaleza que yo, una chica de 15 años, apenas sabía que tenía dentro de mí. La casa de doña Lucía era como un reloj suizo. Todo funcionaba a un ritmo determinado, pero era su ritmo, no el mío. Pronto aprendí que la ropa blanca se debe hervir los lunes, la ropa de colores lavar los martes, encerar los pisos los miércoles, limpiar los armarios los jueves, hacer las compras los viernes y hornear el pastel del domingo el sábado. Cualquier cambio en este orden se consideraba una afrenta a las tradiciones de la familia. A veces miraba a Alessandro esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él siempre bajaba la mirada, hacía como que no me había oído o simplemente se iba a trabajar. Al principio, el silencio de Alessandro me dolió. Después entendí que él había crecido así, escuchando las órdenes de su madre sin rechistar. Le resultaba más fácil ignorar lo que estaba pasando entre nosotros que enfrentar a esa mujer que le había mandado desde que tenía uso de razón. Vittoria no fue de ninguna ayuda. Parecía disfrutar de verme cometer errores, de contarle a su madre cuando hacía algo diferente a las reglas habituales de la casa. Como dos gallinas en el mismo patio, siempre estábamos picoteándonos para ganar espacio y atención. Las noches eran los momentos más difíciles. Durante el día, las tareas del hogar me mantenían ocupada, incluso bajo la constante supervisión de mi suegra. Pero cuando se puso el sol y todos se retiraron, me acosté en esa cama extraña y las lágrimas salieron sin permiso. Lloró suavemente, con el rostro vuelto hacia la pared, para que Alessandro no se diera cuenta. Él siempre se dormía rápidamente, después de hacer el amor, mientras yo me quedaba despierta pensando en mi hogar, el regazo de mi madre, la libertad que tenía y que ni siquiera sabía valorar. Le escribí muchas cartas a mi madre durante este periodo, cartas que nunca envié. Puse por escrito todo lo que no podía decir en voz alta, todas las pequeñas humillaciones, la soledad, el miedo a no adaptarme nunca. Luego los partía en pedacitos y los tiraba. Me avergonzaba que alguien descubriera que la boda no era el cuento de hadas que había imaginado. Al final de la primera semana decidí preparar algo especial para la cena. Mi madre me había enseñado a hacer pollo con maíz y ocra, que era para chuparse los dedos. Pensé que sería una forma de mostrar mi valor, de ganarme un pequeño espacio de respeto en esa casa. Estuve todo el día preparando todo con mucho cariño, mientras doña Lucía estaba en casa de su madrina. Cuando regresó y olió la cocina, fue como si un huracán hubiera entrado por la puerta. Se quejó de que yo usaba sus pollos y los desperdicios de ocra, que guardaba en su casa para el almuerzo del domingo. Intenté explicarle que solo quería hacer algo diferente, pero mi voz se hizo pequeña frente a la mujer que se estaba enojando. Frente a mí, me regañó diciendo que llevaba 30 años cocinando para esa familia, y ahora vino una niña que apenas había dejado los pañales para enseñarle a hacer comida. Fue en ese momento que don Francesco, que siempre se mantenía alejado de nuestras peleas, sorprendió a todos pidiéndole a su esposa que me dejara cocinar, comentando que el olor le daba hambre. Doña Lucía miró a su marido como si le hubiera salido una segunda cabeza. Por un momento pensé que iba a explotar, pero luego, en un gesto que me dejó más asustado que aliviado, simplemente se quitó el delantal, lo arrojó sobre la mesa y dijo que estaba bien, que veríamos si nos gustaba más mi comida que la de ella y que ese día no cocinaría. Salió de la cocina con la dignidad de una reina destronada.
La cena transcurrió en silencio y tensa. Alessandro comió sin levantar la vista del plato. Vittoria simplemente mordió su comida con un tenedor. Don Francesco, el pobre, intentó aligerar el ambiente elogiando cada bocado, diciendo que hacía tiempo que no comía un pollo tan tierno. Pero el silencio de doña Lucía sentada a la cabecera de la mesa, sin tocar la comida, pesó más que cualquier palabra. Esa noche, mientras lavaba los platos sola, entendí algo importante. Esta casa tenía reglas que venían de antes que yo, y cada cambio sería una batalla. La cuestión era qué batallas valía la pena librar. Cuando terminé en la cocina, encontré a Alessandro en el balcón fumando un cigarrillo. Era raro verlo fumar, solo lo hacía cuando estaba nervioso. Me disculpé por la cena, sin saber exactamente por qué me disculpaba. Permaneció en silencio por un rato, luego apagó su cigarrillo y tomó mi mano, algo que rara vez hacía en casa de sus padres. Me dijo que la comida era buena, muy buena, pero que necesitaba entender cómo funcionaban las cosas allí. Le pregunté cómo funcionaban las cosas, tratando de que la amargura no apareciera en mi voz. Ella respondió que su madre estaba acostumbrada a hacer todo a su manera, que ella había creado esa casa, los había criado y que no le era fácil compartir el espacio. Y para mí, respondí sorprendido por mi propia audacia, tampoco es fácil sentirme un outsider todos los días. Apretó mi mano con más fuerza y miró el cielo estrellado, asegurándome que todo mejoraría, que el tiempo pasaría, que algún día tendríamos nuestro hogar a nuestra manera. Prometido. Quería creer. Dios sabe cómo lo deseaba, pero algo dentro de mí decía que esa promesa era como un horizonte. Siempre parecía estar a tu alcance, pero cuando caminabas hacia él, se alejaba igualmente. A la mañana siguiente, me levanté más temprano que los demás. Preparé el café como le gustaba a doña Lucía, recién hecho, muy fuerte. Puse la mesa con el pan que sobró del día anterior, cortado en rodajas finas como solía hacer ella. Cuando entró a la cocina y vio todo listo, se detuvo por un momento mirándome como si estuviera evaluando una tela para comprar. La saludé, tratando de sonar natural, diciéndole que había hecho café. Examinó la mesa, tomó una taza, probó el café y luego, sin una sonrisa, pero también sin la hostilidad del día anterior, simplemente dijo que el café estaba bueno, pero que la próxima vez agregaría menos polvo, así gastaría menos y obtendría más. No fue un cumplido ni una aceptación total, pero fue un comienzo. Y en ese momento supe que sobreviviría allí. No sería fácil, no sería bonito, pero encontraría la manera. Después de casi un mes de vivir en casa de mis suegros, mi familia finalmente vino a visitarme. Era domingo, día en que doña Lucía permitía visitas después de misa. Recuerdo haber visto a mi madre y a mi padre acercarse por el senderos del jardín, seguidos por mis hermanos menores. El corazón casi se me sale de la boca de tanto anhelo. Mi madre trajo una torta de maíz diciendo que era receta de su madre. Doña Lucía recibió el regalo con esa misma sonrisa contenida que usaba para todo, comentando que era muy amable por parte de doña Antonieta y que en su casa lo hacían con anís, pero lo probarían a su manera. Mi padre, hombre de pocas palabras, estrechó la mano de don Francesco y pronto los dos estaban sentados en el porche hablando del tiempo y de las cosechas. Mis hermanos eran tímidos al principio, como si no supieran dónde encajaban en este hogar formal. Vittoria, sorprendentemente, fue amable con ellos, tal vez porque eran más jóvenes, tal vez porque no representaban ninguna amenaza para su territorio. No sé, la observé mientras le mostraba el jardín a mi hermana pequeña. Lo más difícil fue cuando mi madre me llevó aparte y me preguntó en voz baja si todo estaba bien, si estaba feliz. Tenía muchas ganas de poder decirle la verdad y contarle las noches de llanto, las críticas constantes, la soledad, pero la miré y no tuve el valor. ¿Qué derecho tenía yo a echar mis penas sobre tus hombros que ya cargaron con tantas?
Le dije que me estaba adaptando, que Alessandro era bueno conmigo. No fue mentira. Él era bueno a su manera, pero no lo suficientemente fuerte como para protegerme de su madre, pero no diría eso. Mi madre me aseguró que si necesitaba algo, solo mandaba un mensaje, que la casa de mis padres siempre tendría las puertas abiertas. Esas palabras, saber que tenía un lugar al que regresar si todo salía mal, me dieron más fuerza de la que ella podría haber imaginado. El resto de la visita pasó demasiado rápido. Sé que mi madre notó cosas que no dijo. Las madres tienen este don. Vi en sus ojos cuando se despidió que estaba preocupada. Pero también vi orgullo, porque en aquella época las mujeres casadas tenían que afrontar cualquier cosa que se les presentara. Fue así. La separación era una palabra tabú que no se pronunciaba en una familia decente. Cuando se fueron, me quedé en la puerta mirando hasta que el último adiós desapareció en la curva del camino. Sentí una presencia detrás de mí y me di vuelta esperando ver a Alessandro. Fue doña Lucía, quien comentó que mi madre le parecía una buena persona. Estuve de acuerdo. Y luego añadió que la tarta estaba buena, diferente, pero buena. Fue casi un milagro escuchar eso. Por un breve momento, sentí que tal vez algún día podría haber un entendimiento entre nosotros dos. Fue poco después del tercer mes de matrimonio cuando comencé a sospechar. Mi período, que siempre llegaba a tiempo como el pago en la tienda de don Francesco, no apareció. Al principio pensé que era el nerviosismo de la adaptación, las noches, de insomnio, la nostalgia. Pero cuando pasaron 5 semanas de retraso y las náuseas empezaron a despertarme todas las mañanas, no pude escapar de la verdad. Estaba esperando un hijo. En aquel entonces, estar embarazada era a la vez una bendición y una carga. Bendición, porque los hijos eran lo que se esperaba de toda mujer casada. Era casi una obligación, una prueba de que el matrimonio estaba funcionando. Una carga, porque te convertías en una especie de territorio público donde cada uno pensaba que podía opinar, tocar, opinar. Se lo conté a Alessandro por primera vez una noche cuando llegó temprano del taller. Se quedó allí mirándome durante lo que pareció una eternidad. Luego abrió una sonrisa tan grande que iluminó toda la habitación. Me preguntó si estaba segura y le dije que sí, que era el segundo mes que no venía y que tenía náuseas. Se arrodilló frente a mí y apoyó la cabeza en mi vientre, todavía suave como siempre lo había sido. Sentí sus lágrimas mojando mi vestido y en ese momento, por un breve momento, pensé que tal vez todo estaría bien, que este bebé vendría a unirnos de una manera que ni siquiera doña Lucía podría separarnos. Acordamos decírselo a sus padres durante la cena. Alessandro pensó que debía darle la noticia, que era mi derecho, pero yo estaba demasiado nervioso y le pedí que hablara. Fue uno de los raros momentos en que vi a Alessandro enfrentarse a su madre, con los ojos brillando con una felicidad que ni siquiera ella podía disminuir. Anunció que estaba esperando un hijo, que tendríamos un bebé. Don Francesco vino a abrazarme con los ojos humedecidos como los de su hijo. Vittoria dejó escapar un pequeño grito de emoción. La perspectiva de ser tía parecía haberla ablandado un poco hacia mí, pero fue la reacción de doña Lucía la que quedó imborrable en mi memoria. Ella no sonrió, no me abrazó, simplemente se enderezó, acomodó la servilleta en su regazo y dijo con esa voz que no admitía objeciones, que ya era hora y que ahora tendríamos que cuidar adecuadamente este embarazo, que las jóvenes de hoy no sabían lo que era tener un hijo adecuadamente. Y así comenzó el asedio. De un momento a otro me convertí en una especie de jarrón precioso, pero un jarrón que no podía elegir dónde quedarse ni qué flores llevar. Doña Lucía se hizo cargo de mi embarazo como si el bebé fuera suyo y no mío. No podía comer esto o aquello porque le haría daño al bebé. No podía levantar pesas o perdería al niño. No podía salir en paz porque me resfriaría. No podía dormir boca abajo porque le haría daño al bebé.
No podía tomar café porque el niño nacería nervioso. Era una lista interminable de no hacer que me dejaba mareado. Había crecido, viendo a mi madre embarazada y a mis tías trabajando en el campo hasta el día que di a luz sin todas estas tonterías. Pero en casa de doña Lucía, el embarazo era casi una enfermedad que necesitaba un curandero las 24 horas del día. Lo peor fueron las infusiones. Cada día aparecía con uno diferente, apestando a hierbas que nunca había visto en mi vida. Me dijo que tomara todo, que formara los huesos del bebé, que evitara las estrías, para que el parto fuera rápido. Bebí de todo por miedo a ofender y también porque en el fondo quería creer que ella solo quería lo mejor para su nieto. Pero algunas de esas infusiones me dieron tantas náuseas que corrí al patio trasero y vomité escondiéndome detrás del guayabo. A los 3 meses ya empezaba a aparecer mi barriga, un montículo redondo que acariciaba. El bebé era mi secreto, mi tesoro, lo único verdaderamente mío en esa casa. Por las noches, cuando todos dormían, le hablaba en mis pensamientos, le contaba historias, le hacía promesas de días mejores. Fue en esta época que comencé a escuchar las conversaciones entre doña Lucía y sus madrinas. Hablaban de mí como si yo no estuviera allí o como si fuera incapaz de entender lo que decían. Comentaron que si Dios quisiera, sería un niño, un hombre que siguiera los pasos de Alessandro, que yo era muy joven, que sabría criarme bien, que ojalá me pareciera a mi padre, que en su familia los hombres eran fuertes, que no se enfermaban fácilmente. Cada palabra era como una aguja en mi corazón. Quise gritar que ese niño era mío, que ya lo amaba sea niño o niña, que sería buena madre aunque él fuera joven, pero me tragué las palabras junto con las amargas infusiones y recé para tener fuerzas para soportar ese tiempo. En los días más desesperados le escribí a mi madre. Esta vez envié algunas de las cartas. Necesitaba a alguien que entendiera lo que estaba pasando. Mi madre respondió como solo ella sabía, con pocas palabras, pero llenas de sabiduría. Me dijo que cuando me sintiera sola, recordaría que el bebé siempre estaba conmigo, que era una compañía que nadie me podía quitar. Y sobre los consejos de mi suegra, todo con respeto, gracias, y luego hacer lo que me decía el corazón de mi madre. Dios da instinto a las madres, no a las suegras. Cuando cumplí 5 meses, sucedió algo que cambió la dinámica de la casa. Don Román, el barbero, que también era una especie de curandero local, tuvo un problema de salud durante un corte de pelo. La gente decía que era un derrame cerebral, una de esas enfermedades que te dejan torcido de un lado. Como no teníamos médico en nuestra pequeña ciudad y el hospital más cercano estaba a horas de distancia, la noticia se difundió rápidamente. Necesitaban ayuda para cuidar al viejo barbero. Doña Lucía, con toda su experiencia en infusiones y oraciones, fue llamada a ayudar. De repente, comenzó a salir todos los días después del almuerzo y solo regresaba a la hora de la cena. Esas horas sin ella en casa fueron como un día de celebración para mí. Podría respirar, ser yo misma, gestionar mi embarazo a mi manera. Fue en esas horas de libertad que me acerqué a Vittoria. Sin su madre cerca, era casi una persona diferente, menos amargada y más dispuesta a hablar. Un día, mientras doblaba sábanas en la cuerda, él vino a ayudarme, algo que nunca antes había sucedido. Me preguntó si ya había pensado en el nombre y por primera vez pareció genuinamente interesada. Le dije que si era niña querría a Carmela, que me parecía hermosa, y si era niño, tal vez Antonio, como el padre de Alessandro. Estuvo de acuerdo en que Antonio era guapo, pero comentó que su madre quería que fuera Alessandro Jr. Había comentado estos días con su madrina. Pensé que eso era todo lo que faltaba, que ella elegiría incluso el nombre. Permanecimos en silencio por un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Luego dijo algo que me tomó por sorpresa, que debe ser lindo tener un bebé creciendo dentro de ti, como si nunca estuviera sola. La miré y vi algo que nunca antes había notado: soledad.
Vittoria era casi 3 años mayor que yo, pero sin pretendiente a la vista, sin amigos cercanos hasta donde yo podía ver, no mucho más allá de esa casa y la fuerte sombra de su madre. En ese momento sentí una punzada de compasión por ella. Le ofrecí sentir al bebé colocando su mano sobre mi vientre, diciéndole que a veces daba patadas muy suaves. Sus ojos se abrieron cuando sintió un ligero movimiento debajo de la piel estirada. Fue la primera vez que la vi sonreírme. «Eres hermosa cuando sonríes», le dije. «Tiene dientes grandes como su hermano». Ella preguntó si el bebé sabía que ella era su tía, y yo, mintiendo porque ese momento de conexión era demasiado precioso para romperlo con la verdad, le aseguré que por supuesto que lo sabía. A partir de entonces, cuando doña Lucía no estaba, Vittoria venía a hablarme, preguntarme por el bebé, incluso ayudarme con las tareas más pesadas que empezaba a tener dificultades para hacer sola. Fue un alivio inesperado tener un aliado en esa casa. Aunque la alianza era frágil y existía solo en los momentos de ausencia de la matriarca, fue a principios de febrero cuando comenzó el dolor, una punzada que iba y venía. Estaba barriendo el patio cuando sentí un fuerte agarré que me hizo soltar la escoba. Vittoria fue la primera en verme doblado con la mano en el estómago. Me preguntó si era el bebé, pero ni siquiera tuve tiempo de responder adecuadamente. Pronto, la casa se convirtió en un hormiguero. Todos estaban en casa ese sábado por la tarde. Doña Lucía tomó las riendas como si llevara toda su vida esperando este momento. Le ordenó a Vittoria que calentara agua, a don Francesco que llamara a doña Julieta para que la ayudara y a Alessandro, el pobre, solo le dijo que se quedara en la habitación a orar. La pobre, blanca como la cera de una iglesia, ni siquiera se quejó. Me llevaron a nuestra habitación y allí empezó la batalla. Pasé todo el día en esa cama sintiendo un dolor que iba y venía. Llegó doña Julieta. Era partera, una señora mayor que doña Lucía, con las manos callosas de traer niños al mundo. Me dijo que como era el primero tardaría un poco. Fue la primera vez que vi sudar a mi suegra. Se quitó ese moño apretado, se ató un pañuelo alrededor de la cabeza y se arremangó. En ese momento ya no era el dueño de la casa mirándome, era una mujer ayudando a otra mujer. Recé a Nuestra Señora para que me diera fuerzas. El dolor aumentó, volviéndose más frecuente, hasta que sentí como si me fuera a partir por la mitad. Doña Julieta miró entre mis piernas y dijo que ya era hora. Vittoria trajo agua limpia y trapos. Don Francesco esperaba ansiosamente en la habitación, con Alessandro que, según decían, caminaba de un lado a otro sin parar. Mi suegra y doña Julieta me guiaron a esforzarme, a respirar, a no rendirme. «Estás coronando», dijo la partera. «Un poco más y veremos a tu hijo». Con un último esfuerzo que pareció arrancarme el alma del cuerpo, sentí que algo se me escapaba. Un silencio momentáneo y luego el llanto más hermoso que he escuchado en mi vida. «¡Es un niño!», exclamó mi suegra. «Y es grande y fuerte». Doña Julieta lo envolvió en un paño limpio y lo colocó sobre mi pecho. Miré a esa criaturita roja y arrugada que gritaba, como anunciando su llegada al mundo, y al instante me enamoré. «Antonio», susurré, «bienvenido, hijo mío». Alessandro fue llamado y entró en la habitación con los ojos muy abiertos por el miedo y la emoción. Cuando vio a su hijo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Besó mi frente sudorosa y dijo: «Gracias, amor. Gracias por darme este regalo». Doña Lucía, que estaba ordenando los trapos sucios, se giró con la expresión más suave que jamás había visto en su rostro. «Antonio es un buen nombre», declaró. «Era el nombre de mi padre». Sonreí, demasiado agotada para responder, pero con un pequeño sentimiento de victoria en mi pecho. Una pequeña batalla ganada, algo solo para mí y Alessandro. Vittoria se acercó a ver a su sobrino y noté un brillo diferente en sus ojos. «¿Puedo abrazarte más tarde?», preguntó tímidamente. «Por supuesto», respondí. «Eres su tía, tienes todo el derecho».
Los días que siguieron al nacimiento de Antonio estuvieron llenos de ajustes. Mi cuerpo dolía de una manera que nunca imaginé posible. Mis pechos se llenaron de leche y se volvieron duros como piedras hasta que aprendí a amamantar adecuadamente. Las noches eran cortas, fragmentadas por los llantos del bebé que amanecía hambriento o incómodo. Doña Lucía, para mi sorpresa, resultó ser una ayuda valiosa. Me mostró cómo envolver fuertemente a Antonio en una manta para que se sintiera seguro, cómo identificar si sus gritos eran de hambre, sueño o cólicos, cómo colocarlo sobre mi pecho para que no se ahogara. Ciertamente había sabiduría en sus ásperas manos, conocimiento transmitido de madre a hija durante generaciones. Aún más sorprendente fue cómo Antonio lograr lo que yo no había logrado en meses: un lugar legítimo en esa casa. Ya no era solo la esposa de Alessandro, sino la madre de Antonio, un papel que tenía su propio respeto y autoridad. Medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Antonio creció fuerte y saludable. Era un bebé feliz, de mejillas redondas y ojos curiosos, que pronto se ganó hasta el corazón más duro. La primera vez que lo vi sonreír, no esas sonrisas involuntarias de recién nacido, sino una sonrisa real y consciente, fue cuando estaba en brazos de don Francesco. El anciano tenía una canción que cantaba solo para su nieto, un viejo verso que le cantaba su propio padre. Antonio miró a su abuelo y sonrió tan grande que todos a su alrededor suspiraron de alegría. Incluso doña Lucía, tan contenida, tuvo que enjugarse una lágrima furtiva. Con 6 meses, Antonio ya se sentaba solo y balbuceaba sus primeros sonidos, que todos interpretamos como intentos de hablar. Cuando Alessandro llegó a casa del trabajo, el niño estiró los brazos y gritó de alegría. Fue como si toda la tensión del día se disolviera cuando los vi a los dos juntos, padre e hijo, en una conexión tan pura y simple que hizo que mi corazón se apretara de amor. La vida en casa de mis suegros había encontrado un nuevo ritmo, más llevadero, quizá incluso placentero a veces. Pero el sueño de tener nuestra propia casa nunca me abandonó. A veces, cuando acunaba a Antonio para que se durmiera, le susurraba promesas de un lugar propio, donde nos saldríamos con la nuestra y estableceríamos nuestras propias reglas. Alessandro siguió trabajando duro en el taller de su tío, pero el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Don Francesco, aunque era dueño del negocio, no le pagaba bien a su sobrino. Dijo que ella nos estaba dando casa y comida, que era suficiente. Fue cuando Antonio cumplió 8 meses cuando nuestra suerte empezó a cambiar. Don Francisco, dueño de la única ferretería del pueblo y padre de 4 hijas, vino a hablar con Alessandro. Se me estaba haciendo viejo, no tenía hijos que se hicieran cargo del negocio y necesitaba a alguien de confianza que estuviera a cargo, con la posibilidad de que algún día comprara el hardware. El salario sería el doble de lo que ganaba Alessandro con su tío. La oportunidad era excelente, pero había un problema. La ferretería estaba en el pueblo vecino, a 1 hora de camino. Alessandro tendría que irse muy temprano y regresar tarde, o buscar un lugar para vivir más cerca. Cuando me contó la noticia, sus ojos brillaron de emoción. «Esta es nuestra oportunidad, Rosa», dijo, tomándome las manos. «Puedo alquilar una habitación en casa de doña Mercedes durante la semana y volver a casa los fines de semana hasta que podamos mudarnos todos». Mi corazón se hundió ante la idea de estar a solas con Antonio en casa de sus suegros, sin Alessandro cerca. Pero era nuestra oportunidad de tener finalmente nuestra independencia. «O bien», continuó al ver mi vacilación, «podríamos buscar una pequeña casa para alquilar en el pueblo vecino. Al principio sería pequeña, pero estaríamos juntos». La idea de tener nuestra propia casa, aunque fuera pequeña, aunque fuera alquilada, me llenó de una esperanza que hacía mucho tiempo no sentía. «Sí», dije, «busquemos una casa allí. Quiero estar cerca de ti». Decírselo a sus suegros no fue fácil. Era una cena normal de domingo,
con toda la familia reunida, cuando Alessandro anunció la oferta de trabajo y nuestra decisión de mudarnos. Don Francesco parecía genuinamente feliz por la oportunidad de su hijo. Vittoria me miró con una expresión que mezclaba tristeza y envidia, pero fue doña Lucía quien nos sorprendió. En lugar del estallido de protesta que esperábamos, ella simplemente asintió y dijo: «Es la forma natural. Un hombre necesita administrar su propia casa». Luego, mirándome directamente, añadió: «Y vas a necesitar aprender a valerte por ti misma con el chico». No había hostilidad en su voz, solo una afirmación de un hecho. Quizás, en el fondo, siempre supo que este día llegaría. Más tarde esa semana, Alessandro fue al pueblo vecino y encontró una pequeña casa para alquilar. Era sencillo, solo 2 habitaciones más un baño exterior, pero estaba cerca de la ferretería y el alquiler se ajustaba a nuestro presupuesto. Comenzamos los preparativos para la mudanza. No teníamos muchas pertenencias, solo ropa y algunos regalos de boda que se habían guardado. Doña Lucía, en un gesto que me tomó por sorpresa, nos regaló una cama de matrimonio que había sido de ella y de don Francisco al inicio de su matrimonio. «Ahora tenemos esta más grande y vas a necesitar una buena cama», dijo, evitando mi mirada, como si las muestras de afecto la hicieran sentir incómoda. Don Francesco facilitó una mesa con 4 sillas que se encontraba en el trastero de la tienda. Vittoria me regaló un juego de mantelés que ella misma había bordado. «Entonces te acuerdas de mí», dijo, con los ojos llorosos. En ese momento me di cuenta de lo sola que estaría cuando nos fuéramos. En silencio, me prometí invitarla a visitarnos con regularidad. El cambio se produjo un sábado por la mañana. Cargamos nuestras pertenencias en un carrito prestado. Antonio, de casi 9 meses, observaba todo con ojos curiosos desde mi regazo. Decir adiós a mis suegros fue extrañamente emotivo. Don Francesco me abrazó fuerte y me susurró que cuidara bien de su hijo y su nieto. Vittoria no pudo contener las lágrimas. Incluso doña Lucía, siempre tan comedida, me sorprendió tomando mis manos entre las suyas y diciéndome: «Aprendiste bien, niña, lo harás bien». En ese momento me di cuenta de que, a su manera dura e inflexible, ella había tratado de enseñarme lo que sabía, de prepararme para el mundo difícil que nos esperaba. No era la forma en que mi madre lo habría hecho, ciertamente. No era la forma en que yo pretendía criar a mis hijos, pero así fue como ella lo sabía. Llegamos a nuestra casita alrededor del mediodía. Era sencillo pero limpio. Las paredes encaladas, el suelo de baldosas gastado pero intacto, un pequeño patio trasero con un limonero. Mientras Alessandro descargaba nuestras cosas, yo me quedé en la puerta con Antonio en mi regazo, absorbiendo la sensación. Nuestro hogar. Finalmente, el nuestro. Casi no lo podía creer. Esa noche, después de empacar lo básico y acostar a Antonio en una cuna improvisada que había hecho Alessandro, nos sentamos a la mesa para nuestra primera comida solos. Solo era arroz con frijoles y algo de carne seca que nos había enviado doña Lucía, pero a mí me supo a libertad. «No es mucho», dijo Alessandro mirando a su alrededor, «pero es nuestro». Le sonreí. Mi corazón estaba tan lleno que sentía como si fuera a explotar. «Es perfecto», respondí, y en ese momento realmente lo fue. Los primeros días en nuestra propia casa estuvieron llenos de descubrimientos y adaptaciones. Descubrí que tener mi propio espacio también implicaba tener todas las responsabilidades. No había doña Lucía que le dijera qué hacer, pero tampoco había nadie que le ayudara cuando Antonio estaba enfermo o cuando la estufa de leña no quería encenderse por la humedad. Alessandro salió temprano y regresó al anochecer, cansado pero feliz con su nuevo trabajo. Don Francisco le estaba enseñando todo sobre el negocio de ferretería y diciéndole que tomó la decisión correcta. Yo me ocupaba de la casa y cuidaba de Antonio, que cada día iba creciendo. Pronto empezó a dar sus primeros pasos, tambaleándose, de un mueble a otro,
con esa determinación propia de los bebés. Nuestra casa, aunque pequeña, pronto se llenó con el sonido de sus risas y carreras. Visitamos a nuestros suegros cada 2 semanas, generalmente los domingos. La dinámica era completamente diferente ahora. Doña Lucía me recibió casi como a un igual, preguntándome sobre cómo llevaba la casa e incluso, de vez en cuando, pidiendo mi opinión sobre algún asunto doméstico. Victoria siempre tenía un regalo para Antonio, un carrito de madera que le regalaba un vendedor ambulante y un pequeño sombrero que ella misma cosía. En la tercera visita, le pedí que viniera a pasar una semana con nosotros. Sus ojos brillaron, de emoción, pero luego miró a su madre, aprensivo. Para mi sorpresa, doña Lucía asintió. «Te hará bien conocer otro lugar, niña», le dijo a su hija. En la semana que Victoria estuvo con nosotros, noté un cambio en ella. Lejos de la sombra de su madre, era más habladora, más risueña. Me ayudó con Antonio y con las tareas del hogar, pero también encontró tiempo para pasear por la plaza, donde conoció a algunas chicas de su edad. Un día me confió que nunca había imaginado que podría vivir de otra manera que no fuera bajo las órdenes de su madre. «Me demostraste que hay otra manera, Rosa», me dijo. «Ahora yo también quiero encontrar el mío». Fue durante este periodo que tuve la idea. Desde pequeña me gustaba coser. Mi madre me había enseñado lo básico y siempre fui hábil con las manos. En nuestra nueva comunidad no había costureras y las mujeres tenían que ir a la gran ciudad a reparar ropa o hacer piezas nuevas. Ahora que Antonio es más independiente, pensé que podría empezar a ofrecer pequeños servicios de costura para complementar el alquiler. «Creo que es una gran idea», dijo Alessandro cuando se lo conté. «Pero no tenemos una máquina de coser». Era verdad. Una buena máquina de coser costaba más de lo que podíamos gastar en aquella época. «Puedo empezar a trabajar a mano», sugerí, «y cuando ahorremos suficiente dinero, podremos comprar la máquina». Y así lo hice. Empecé a anunciar a mis vecinos que hacía pequeñas reparaciones, dobladillos, botones, parches. Al principio había poco trabajo, pero cada moneda que ganaba la guardaba en una lata de café vacía, soñando con mi propia máquina de coser. Fue cuando Antonio tenía casi 1 año y medio, cuando recibimos una visita inesperada. Estaba tendiendo ropa en el patio trasero, cuando vi a Alessandro llegar tarde a casa, acompañado de su hermana Vittoria, que llevaba una gran caja envuelta en papel de estraza. «¿Lo que está sucediendo?», pregunté sorprendida de verlos a media tarde. Alessandro sonreía de oreja a oreja. «Vittoria tiene una sorpresa para ti», dijo, haciendo un gesto a su hermana para que se acercara. Vittoria colocó la caja sobre la mesa de la cocina y me miró con una mezcla de timidez y orgullo. «Ábrelo», dijo. Con manos temblorosas desaté la cuerda y quité el papel de estraza. Cuando abrí la caja, no podía creer lo que veía. Era una máquina de coser no nueva, un poco rayada, pero completa y en buen estado. «¿Pero cómo?», pregunté sin poder completar la frase. «Era de mi abuela materna», explicó Victoria. «Estuvo guardada en el ático durante años. Nadie la usa. Mamá intentó enseñarme a coser, pero nunca tuve talento para ello. Cuando Alessandro me contó su sueño, me acordé de la máquina y se la pedí a mis padres». «¿Y estuvieron de acuerdo?», pregunté todavía incrédulo. Papá inmediatamente dijo que sí. Mamá dudó, pero luego dijo que sería mejor usar la máquina que dejarla acumulando polvo. Abracé a Victoria con todas mis fuerzas. No hubo palabras para expresar mi agradecimiento. Ese gesto significó mucho más que un regalo. Fue un puente entre el pasado y el futuro, una señal de que realmente había sido aceptada en esa familia. Esa misma noche, después de que Antonio se durmiera, coloqué la máquina sobre la mesa de la cocina y comencé a probarla. Funcionó perfectamente. Ruido rítmico del pie de metal contra el pedal era como música para mis oídos. A la mañana siguiente puse un pequeño cartel frente a nuestra casa. Se hacen todo tipo de costura. En los días siguientes empezaron a aparecer puestos de trabajo.
Al principio fueron reparaciones sencillas, luego pedidos para ajustar la ropa, comprada en la ciudad, y pronto comencé a hacer piezas enteras, vestidos para niñas, pantalones para niños, cortinas para las casas. El dinero que gané no fue mucho, pero me ayudó con los gastos y me permitió comprar pequeños lujos para nuestra casa y para Antonio. Más que eso, ese trabajo me dio una sensación de propósito y realización que nunca antes había experimentado. Con el paso de los meses, nuestra vida encontró un ritmo agradable. A Alessandro le iba bien en el hardware y aprendió todos los aspectos del negocio. Don Francisco dijo abiertamente que cuando se jubilara, le gustaría que Alessandro se hiciera cargo por completo, tal vez incluso comprando la tienda a plazos. Era una perspectiva alentadora. Dividí mi tiempo entre el cuidado de Antonio, la casa y el trabajo de costura, que cada mes aumentaba. Ya no podía manejar todo solo. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea: invitar a Vittoria a venir a vivir con nosotros y ayudarme. Ella podía atender a los clientes y hacer los trabajos más sencillos, mientras que yo me centraba en los más complejos. Alessandro estuvo de acuerdo de inmediato. Sería bueno que mi germana tuviera una ocupación y usted necesita ayuda, dijo. En la siguiente visita a los suegros, les extendimos la invitación. Vittoria aceptó de inmediato con los ojos brillando de emoción. Doña Lucía, para nuestra sorpresa, no puso objeciones. Es hora de que ella aprenda a navegar por el mundo, comentó. Además, he estado notando que no hay buenos pretendientes en nuestro pueblo. Quizás en otro lugar tenga mejor suerte. 2 semanas después, Vittoria se mudó a nuestra casa. La acomodamos en el pequeño cuarto que usábamos para guardar cosas. Luego, de una limpieza general y la compra de una cama sencilla. Vivir juntos fue más fácil de lo que esperaba. Lejos de la influencia de su madre, Vittoria demostró ser una compañía agradable y una ayuda dedicada. Aprendió rápidamente trucos de costura y tuvo una paciencia infinita con Antonio, que la adoraba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y pronto Antonio cumplió 2 años. Era un niño conversador y curioso, que llenaba la casa con sus preguntas y descubrimientos. Nuestro pequeño negocio de costura creció lenta pero constantemente. Llegó agosto de 1954, cuando me di cuenta de que estaba nuevamente embarazada. Esta vez no tuve miedo como durante mi primer embarazo. Ya sabía qué esperar y estaba en mi propia casa, viviendo según mis reglas. Cuando se lo conté a Alessandro, me abrazó fuerte y me hizo girar por la habitación, haciendo reír y aplaudir a Antonio sin entender el motivo de la celebración. Vittoria también estaba entusiasmada con la noticia de un nuevo sobrino o sobrina. Inmediatamente empezó a planificar conjuntos que podríamos coser juntas. El embarazo transcurrió sin problemas. Sin la constante presión e interferencia de mi primera experiencia, pude disfrutar de los cambios en mi cuerpo, los primeros movimientos del bebé, la anticipación de la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia. Compartimos la responsabilidad de decírselo a nuestros padres. Alessandro fue a visitar a su familia, mientras yo escribía una carta a mi familia, que vivía demasiado lejos para una visita casual. La respuesta llegó unas semanas después, con felicitaciones y promesas de una visita después del nacimiento. Mis suegros recibieron la noticia con alegría. Doña Lucía, que se había ablandado con el tiempo y la distancia, simplemente me envió un paquete de hierbas para hacer tés fortificantes, junto con una breve nota. Toma un poco todas las mañanas. Me ha ayudado en todos mis embarazos. No hubo órdenes, solo una sugerencia, y eso marcó la diferencia. Fue a finales de marzo de 1955, en una noche fresca y estrellada, cuando sentí las primeras contracciones. Esta vez estábamos preparados. Alessandro corrió a buscar a doña Petra, la partera del lugar, mientras Vittoria se quedó conmigo y cuidó a Antonio, quien durmió sin saber que pronto tendría compañía. El parto fue más rápido que el primero,
Al cabo de unas horas, tenía a nuestra hija en brazos, una niña pequeña pero fuerte, con una pelusa oscura cubriendo su cabeza. Sofía, susurré al ver su carita. Era el nombre de mi abuela materna, una mujer fuerte que había criado sola a 6 hijos después de que su marido muriera de fiebre. Alessandro, sentado a mi lado en la cama, asintió con lágrimas en los ojos. «Es perfecto», dijo, tocando suavemente la manita de su hija. Los días que siguieron fueron de adaptación. Antonio, de 2 años y medio, alternaba entre la curiosidad por su hermana pequeña y los celos por la atención que recibía. Vittoria fue fundamental durante este periodo, cuidándolo mientras yo me recuperaba y cuidaba a Sofía. Todo parecía ir bien, nuestra pequeña familia crecía, nuestro negocio se expandía, hasta que un mes después del nacimiento de Sofía, Alessandro llegó a casa con una expresión sombría que nunca antes había visto. «¿Qué pasó?», pregunté sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda. Se sentó pesadamente a la mesa de la cocina y se frotó la cara con las manos. «Don Francisco hoy tuvo un infarto, está muy mal». Don Francisco, que había sido tan bueno con nosotros, que había confiado en Alessandro cuando nadie más le daba una oportunidad a un joven sin experiencia. Don Francisco, quien habló de pasarle el negocio a mi esposo cuando se jubilara. «Pero se recuperará, ¿no?», pregunté, tratando de sonar optimista. Alessandro sacudió la cabeza lentamente. «Los médicos no dan muchas esperanzas. Y es más, los niños aparecieron». «¿Niños?», pregunté confundido. «Pero don Francisco solo tiene hijas». Alessandro se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Hijos de un primer matrimonio», explicó. «Al parecer, antes de casarse con doña Graciela, don Francisco tuvo otra esposa en Monterrey. Tuvieron 3 hijos que ahora son adultos. Nadie en el asentamiento sabía de ello». Empecé a comprender la gravedad de la situación. «¿Y quieren el hardware?», murmuré. «Exactamente», confirmó Alessandro. «Vinieron hoy, después de enterarse de la enfermedad de su padre. Doña Graciela está devastada. No tenía idea de que existían. Y ahora dicen que, como hombres y niños mayores, tienen derecho a todo». El suelo parecía haberse abierto bajo nuestros pies. Todos nuestros planes, todas nuestras esperanzas para el futuro estaban ligadas a esa pieza de hardware. El salario de Alessandro era bueno, pero la verdadera oportunidad estaba en la posibilidad de algún día ser dueño del negocio. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Por ahora sigue trabajando», respondió con una determinación que me sorprendió. «Don Francisco sigue vivo, y mientras él esté, yo estoy a cargo de la ferrería. Esperemos a ver cómo resultan las cosas». Los días siguientes fueron de angustia. Alejandro salió temprano y regresó tarde, trayendo noticias de la salud de don Francisco, que cada día empeoraba. Los 3 hijos, Enrique, Rafael y Miguel, se habían instalado en la casa de su padre y, según los rumores, ya estaban examinando los libros de contabilidad y haciendo planes para el negocio. Una semana después, la noticia que temíamos: don Francisco falleció durante la noche. La ferretería cerró durante 2 días para el velorio y el entierro. Alessandro regresó del funeral con el ceño fruncido. «Los niños quieren hablar conmigo mañana», dijo. «Esa noche apenas dormimos. Con Sofía en su cuna, ya Antonio en su cama. Nos quedamos despiertos planeando qué haríamos si Alessandro perdía su trabajo. Podríamos sobrevivir por un tiempo con nuestros ahorros y lo que ganaba cosiendo, pero a la larga no sería suficiente». A la mañana siguiente, Alessandro acudió a la reunión como quien va a la batalla. Vittoria se quedó conmigo, los dos tan nerviosos que apenas podíamos hablar. Ella jugaba distraída con Antonio, mientras yo amamantaba a Sofía, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Alessandro regresó a media tarde, mucho antes de lo que esperábamos. Por su cara, no pude descifrar si eran buenas o malas noticias.
¿Así que lo qué? Pregunté tan pronto como cruzó la puerta. Vittoria tomó a Sofía de mis brazos para que yo pudiera darle toda mi atención a mi esposo. Alessandro se sentó en la silla de la cocina y nos miró a los dos como si no supiera por dónde empezar. Luego sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. No voy a perder mi trabajo, dijo. Los hijos de don Francisco quieren mantener el hardware funcionando y necesitan a alguien que conozca el negocio. Como están de paso y piensan regresar a Monterrey, me ofrecieron el puesto de gerente con un salario aún mayor al que tenía. Sentí que mis piernas se debilitaban de alivio. «Esto es maravilloso», exclamé abrazándolo. «Hay más», continuó. «Quieren ampliar el negocio, traer más productos e incluso abrir una segunda tienda en otra ciudad. Si todo va bien, a largo plazo podría ser una oportunidad aún mejor para nosotros». Esa noche lo celebramos con una comida especial. La crisis inmediata había pasado, pero tanto Alessandro como yo sabíamos que nuestra situación era más precaria que antes. En lugar de trabajar para un jefe que lo veía como un sucesor, ahora estaba bajo las órdenes de 3 hombres que solo lo necesitaban temporalmente. En los meses siguientes, la rutina de Alessandro cambió drásticamente. Los hermanos Vega, como se conocía a los hijos de don Francisco, tenían ideas modernas para el negocio. Querían organizar el inventario, crear un catálogo de productos, establecer relaciones con proveedores más grandes en las grandes ciudades. Alessandro pasaba largas horas en la ferretería y a menudo llegaba a casa tan tarde que los niños ya estaban dormidos. Efectivamente, la paga era mejor, como le habían prometido, pero el precio fue su constante ausencia. Por otro lado, nuestro pequeño negocio de costura estaba prosperando. La llegada de Sofía no interrumpió mi trabajo por mucho tiempo. Tan pronto como me recuperé del parto, comencé a coser nuevamente, aprovechando los momentos en que el bebé dormía. Vittoria se volvió indispensable, no solo ayudando con los niños, sino también asumiendo más responsabilidades de costura. Había aprendido rápidamente, y ahora podía realizar trabajos sencillos por su cuenta. Un día, por casualidad, descubrimos que tenía un talento especial para el bordado. Una clienta trajo un vestido de fiesta y nos pidió que le añadiéramos algunos detalles bordados. Como estaba ocupada con un trabajo urgente, Vittoria se ofreció a intentarlo. El resultado fue tan bonito que la clienta quedó encantada y empezó a recomendar nuestro trabajo a sus amigos. Pronto recibimos pedidos específicos de bordado, algo que nadie más hacía en el pueblo. Fue en esta época que Vittoria conoció a Pablo, un joven que trabajaba como asistente de uno de los hermanos Vega. Había venido con ellos desde Monterrey y, como no conocía a nadie en el pueblo, almorzaba a menudo en la ferrería con Alessandro. Un domingo, Alessandro lo invitó a cenar a nuestra casa. Vittoria, habitualmente tan habladora, pasó toda la cena casi muda, sonrojándose cada vez que Pablo miraba en su dirección. Era obvio para todos lo que estaba pasando. Pablo empezó a aparecer habitualmente en nuestra casa, siempre con alguna excusa laboral, pero sus ojos buscaban a Vittoria nada más entrar. Ella floreció bajo esta atención, volviéndose cada día más bella y segura. Para mi sorpresa, ella incluso se interesó más en su apariencia y me pidió que la ayudara a coser vestidos más hermosos y modernos. Alessandro observaba todo con una mezcla de aprobación y preocupación fraternal. «Pablo parece un buen tipo», comentó una noche, después de que el joven se hubiera marchado, «pero no sabemos mucho sobre él ni sobre sus intenciones». «Él hace feliz a Vittoria», respondí. «Eso es algo». «Sí, pero ¿y si los hermanos Vega deciden regresar a Monterrey? Probablemente Pablo se irá con ellos». No había pensado en eso. La idea de que Vittoria se fuera, especialmente con el corazón roto, me entristeció. Ella se había convertido en parte de nuestra familia y los niños la adoraban. Antonio, que ella tenía casi 3 años, la seguía a todas partes, e incluso Sofía, que tenía 6 meses, se calmó instantáneamente en brazos
de su tía. Mis temores parecían infundados a medida que pasaban los meses. Pablo continuó visitándola regularmente, siendo evidente para todos su interés en Vitoria. Los hermanos Vega, contra todo pronóstico, decidieron quedarse más tiempo en el pueblo, ampliando el negocio más de lo que habían previsto inicialmente. La ferretería prospera, al igual que nuestro taller de costura, que ahora ocupa una parte importante de la casa. Todo parecía ir bien, hasta que una tarde Vitoria llegó a casa pálida como un fantasma. ¿Qué pasó?, pregunté, dejando caer el vestido que estaba cosiendo. Antonio jugaba en el suelo con unos carretes vacíos y Sofía dormía en la cuna. Pablo se va, respondió ella con la voz temblorosa. Enrique Vega va a abrir una tienda en Veracruz y quiere que Pablo vaya con él como asistente principal. La abracé mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. ¿Te dijo eso?, pregunté suavemente. Ella asintió. Me acaba de decir, está destrozado. Dice que no quiere ir, pero es una gran oportunidad para él. Mejor salario, más responsabilidades. ¿Y no te invitó a ir?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. En aquella época, una muchacha soltera no seguía a un hombre a menos que existiera un compromiso formal. Dijo que ahora no puede permitirse el lujo de casarse, sollozó Victoria. Que primero necesita sentar cabeza, ahorrar algo de dinero. Dijo que tal vez en 1 o 2 años. Su llanto aumentó. Ambos sabíamos lo que eso significaba. Las promesas de un día rara vez se hacían realidad cuando la distancia y el tiempo se interponían en el camino. ¿Cuándo se va?, pregunté acariciando su cabello. En 2 semanas, respondió, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. ¿Qué voy a hacer, Rosa? No soporto quedarme aquí y ver los lugares en los que hemos estado juntos, recordando. Podrías ir a casa de tus padres, le sugerí. Al menos por un tiempo, hasta que te sientas mejor. Ella sacudió la cabeza vigorosamente. No, eso sería aún peor. Mamá diría que siempre supo que esto sucedería, que debería haberme quedado en casa buscando a un chico local. No podía soportar su te lo dije. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno absorto en nuestros propios pensamientos. Entonces, Vitoria levantó la cabeza, con una nueva determinación en sus ojos rojos de tanto llorar. Me voy con él, declaró. ¿Cómo?, pregunté sorprendido. Pablo dijo que todavía no puede casarse. No como tu esposa, explicó. Al menos no oficialmente. Pero puedo ir a Veracruz, alquilar una habitación, buscar trabajo como costurera o bordadora. Así estaremos en la misma ciudad, podremos vernos. Fue una idea audaz, casi escandalosa para los estándares de la época. Una chica soltera que deja a su familia para seguir a un hombre sin la bendición del matrimonio. Vitoria, ¿sabes lo que dirá la gente, lo que pensarán? ¿Y desde cuándo me importa lo que piensen?, respondió ella, con una firmeza que nunca antes había visto. Me pasé toda mi vida siguiendo reglas, siendo la hija obediente, la hermana educada. ¿Y qué gané con eso? Estuve a punto de convertirme en una solterona amargada como tantas otras en nuestro pueblo, hasta que conocí a Pablo. Él me hace feliz, Rosa. Por primera vez en mi vida sé lo que quiero y voy a luchar por ello. Me quedé sin palabras ante su determinación. Una parte de mí admiraba su coraje, otra parte temía las consecuencias. ¿Has hablado con Pablo sobre esto?, finalmente pregunté. Todavía no, admitió. Primero quería saber tu opinión. Eres el único que realmente me entendería. Suspiré profundamente. No puedo decirte qué debes hacer, Vitoria. Es tu vida, tu decisión. Solo puedo prometerte que sea cual sea el camino que tomes, Alessandro y yo siempre estaremos aquí para ti. Ella me abrazó con fuerza y susurró un emotivo gracias. Cuando Alessandro llegó a casa esa noche, le contamos la situación. Como era de esperar, su primera reacción fue protectora. Absolutamente no, declaró.
Mi hermana no se va a mudar sola a una ciudad desconocida por culpa de un hombre que ni siquiera quiere comprometerse. Vittoria encaró a su hermano con una firmeza que nos sorprendió. No te estoy pidiendo permiso, Alessandro, dijo, levantando la barbilla. Soy un adulto, tengo 25 años. Pensé que debería saberlo por mí mismo, no por los rumores. Alessandro me miró buscando apoyo, pero yo permanecí neutral. Esta era una batalla entre hermanos y, aunque ella entendía su preocupación, también respetaba la decisión de Vittoria. La discusión continuó durante la cena, con Alessandro presentando todos los argumentos posibles en contra de la idea. El peligro para una mujer sola en una gran ciudad, lo que dirían sus padres, el posible abandono por parte de Pablo una vez que ella estuviera fuera de casa. Vittoria respondió a cada argumento con una lógica sorprendente. Al final de la noche, cuando los niños ya dormían y la discusión aún continuaba, Alessandro finalmente se rindió. Está bien, dijo, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. Veo que no podré convencerte, pero tengo algunas condiciones. Vittoria asintió, dispuesta a escuchar. Primero, no vas a aparecer en Veracruz. Hablaré con Pablo y él necesita asegurarse de tener un lugar adecuado para que te quedes, incluso si es una habitación alquilada en una casa familiar respetable. Eso es justo, coincidió Vittoria. En segundo lugar, continuó Alessandro, debes prometerme que buscarás trabajo inmediatamente. No quiero que mi hermana dependa económicamente de un hombre sin ningún compromiso formal. Ya estaba en mis planes, dijo. En tercer lugar, y lo más importante, si algo sale mal, si Pablo no está a la altura de tus expectativas o si simplemente no te adaptas, promete que volverás a casa. No por orgullo o vergüenza, ¿entiendes? Vittoria vaciló un momento y luego asintió lentamente. Prometo. Los días siguientes estuvieron llenos de intensos preparativos. Alessandro mantuvo una larga conversación con Pablo, quien se mostró sorprendido pero contento con la decisión de Vittoria. Como había prometido, le consiguió una habitación en la casa de una viuda respetable, no lejos de la tienda donde trabajaría. Vittoria y yo pasábamos horas cosiéndole ropa nueva, adecuada para la vida en la gran ciudad. También preparamos un pequeño ajuar de ropa de cama y objetos personales. Nuestros suegros fueron informados por carta. La respuesta llegó rápida y predeciblemente. Don Francesco aceptó con renuente resignación, diciendo que los tiempos estaban cambiando y los jóvenes tenían que seguir su propio camino. Doña Lucía fue más directa y envió una carta aparte a Alessandro, culpándolo de no haber controlado mejor a su hermana. Que diga lo que quiera, comentó Vittoria al enterarse de la carta. Estoy cansado de vivir bajo sus expectativas. El día de salida llegó más rápido de lo que nos hubiera gustado. Pablo había conseguido que un comerciante lo llevara a Veracruz y había espacio para Vittoria y su pequeño equipaje. Las despedidas fueron emotivas. Antonio, que adoraba a su tía, no entendía por qué se iba y tuvo un ataque de llanto que solo se calmó cuando Vittoria le prometió llevarle un regalo cuando la visitara. Incluso Sofía, pequeña como era, parecía sentir que algo importante estaba sucediendo y estaba especialmente agitada esa mañana. Cuando finalmente llegó el momento, abracé fuertemente a Vittoria. Sé feliz, le susurré al oído. Y recuerda, este también será siempre tu hogar. Ella asintió con lágrimas en los ojos, incapaz de hablar. Pablo llegó con el comerciante y tras otra ronda de abrazos y promesas de cartas frecuentes, se marcharon. Me quedé en la puerta viendo alejarse el auto, sintiendo como si una parte de nuestra familia se fuera. La casa parecía extrañamente vacía sin Vittoria. No era solo la ausencia física, sino la falta de su energía, su risa, su ayuda con los niños y la costura. Antonio preguntaba por ella constantemente. E incluso Sofía, que crecía rápidamente y gateaba por todos lados, parecía buscar a su tía con ojos curiosos.
Pasaron las semanas y empezaron a llegar cartas de Vittoria. Al principio eran detallados y frecuentes. Habló de su habitación en casa de doña Carmen, la viuda que la hospedó, de las maravillas de la gran ciudad con sus tiendas, plazas y coloridos mercados. Había encontrado trabajo en una tienda de ropa fina, haciendo ajustes y reparaciones, y ya se estaba haciendo conocida por sus delicados bordados. Pablo la visitaba periódicamente y los fines de semana paseaban por la ciudad conociendo sus encantos. Estaba feliz, dijo, más feliz de lo que jamás había imaginado. Con el tiempo, las letras se volvieron más espaciadas y más cortas. Lo atribuía a una vida más ocupada, más establecida en una rutina. Era natural que la emoción inicial diera paso a la normalidad de la vida cotidiana. Alejandro, sin embargo, estaba preocupado. ¿Qué pasa si Pablo está perdiendo interés?, preguntó una noche. ¿Qué pasa si ella es infeliz y no quiere admitirlo? Si ese fuera el caso, creo que lo entenderías entre líneas, respondí. Conozco a tu hermana lo suficientemente bien como para eso. Los meses se convirtieron en un año. Sofía cumplió un año con una fiesta en casa, con sus vecinos y algunos de sus clientes más cercanos. Antonio, que ya tenía casi 4 años, era un niño conversador y curioso, que empezó a ayudar a su padre en el huerto que teníamos en la parte trasera de la casa. Nuestro negocio de costura siguió prosperando, incluso sin Vittoria. Tuve que contratar a una joven del pueblo, Lucía, para que me ayudara unas horas al día, sobre todo con el bordado, que no era mi fuerte. Un día, al anochecer, estábamos todos en la sala cuando escuchamos un golpe en la puerta. Alessandro fue a contestar, y el sonido de una exclamación de sorpresa nos hizo correr para ver qué era. Allí estaba Vittoria, más delgada y con profundas ojeras, pero sonriendo a pesar de su evidente cansancio. «Sorpresa», exclamó débilmente, dejando caer una pequeña maleta gastada a su lado. Todos hablamos a la vez, haciendo preguntas, expresando alegría y confusión. Vittoria se limitó a sonreír, levantando a Sofía y abrazando a Antonio, que saltaba a su alrededor de emoción. Solo después de que los niños se fueron a la cama, con la promesa de que su tía nos contaría muchos cuentos, al día siguiente pudimos finalmente sentarnos a la mesa de la cocina y escuchar la historia completa. Pablo me dejó, dijo sencillamente sin rodeos. ¿Por qué?, pregunté sintiendo una ola de ira subir por mi cuerpo. ¿Otra mujer?, Alessandro cuestionó, con los puños cerrados. Vittoria negó con la cabeza. No, al menos no que yo sepa. Era la vida, supongo. Poco a poco se fue volviendo más distante, las visitas más raras, las excusas más frecuentes. Cuando lo enfrenté, dijo que no estaba listo para un compromiso serio y que pensaba que sería mejor que rompiéramos. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras hablaba, pero había una dignidad en su postura que me impresionó. ¿Por qué no nos lo dijiste en las cartas?, preguntó Alessandro con voz más suave ahora. Es una pena, supongo, admitió. Me lo advertiste, especialmente a ti, Alessandro. No quería ceder, admitiendo que había sido un tonto. No fue una tontería, interrumpió colocando mi mano sobre la de ella. Ella fue valiente, siguió su corazón, tomó riesgos por amor. Eso nunca es una tontería. Vittoria me sonrió débilmente y me apretó la mano en agradecimiento silencioso. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro. Regresé para quedarme si me aceptan, respondió ella, mirándonos con una mezcla de esperanza y aprensión. Este siempre será tu hogar, dije sin dudarlo. Alejandro asintió con la cabeza. Pero, ¿ya el estudio?, preguntó. Vi que ahora tienen a alguien más ayudando. Lucía es solo una ayuda ocasional, le expliqué. Nunca podría reemplazarte. De hecho, tengo más pedidos de los que puedo manejar, incluso con su ayuda. Tu regreso sería una bendición para el negocio, así como una alegría para la familia. Así, Vittoria volvió a nuestra rutina como si nunca se hubiera ido. Recuperó su habitación,
su máquina de coser, su lugar en la mesa familiar. Los niños estaban encantados, especialmente Antonio, que ahora tenía a su tía para contarle cuentos todas las noches. Los vecinos y clientes, como era de esperar, sintieron curiosidad por su repentina partida y su igualmente repentino regreso. Pero Victoria afrontó los susurros y las miradas de reojo con una nueva fuerza interior que solo surge de la experiencia. No me importa lo que piensen, me confió una noche, mientras estábamos ultimando un vestido para la hija del alcalde. Viví más estos meses en Veracruz que en todos los años anteriores. Conocí gente diferente, lugares nuevos, probé comidas que ni siquiera sabía que existían. Sí, tengo el corazón roto, pero no me arrepiento de nada. Admiré tu resiliencia, tu capacidad para extraer algo positivo de una experiencia dolorosa. Victoria había cambiado, madurado. Ya no era la joven tímida e insegura que había dejado la casa de sus padres para vivir con nosotros, ni la soñadora romántica que había seguido a Pablo a Veracruz. Era una mujer completa, con cicatrices, sí, pero también con una nueva confianza y determinación. La vida siguió su curso. Los hermanos Vega acabaron vendiendo la ferretería a un empresario de la capital, que mantuvo a Alessandro como gerente con el mismo salario. Fue un acuerdo satisfactorio, aunque el sueño de tener algún día nuestro propio negocio nunca nos abandonó por completo. Nuestro taller de costura floreció ahora con la experiencia que Victoria traía de la tienda de ropa fina donde había trabajado. Implementamos nuevas técnicas, ofrecimos nuevos servicios y pronto tuvimos que contratar no uno, sino 2 ayudantes para atender las solicitudes que llegaban de los pueblos vecinos. Pasaron los años. Antonio cumplió 7 años y empezó a asistir a la escuela del pueblo, revelándose como un alumno brillante y con especial aptitud para los números. Sofía, de 4 años, demostró talento para la música y cantó todo el día mientras jugaba con los trozos de tela que recogía del suelo del estudio. Doña Lucía falleció pacíficamente mientras dormía cuando Sofía tenía 5 años. A pesar de las dificultades que tuvimos, sentí profundamente su partida. Ella, a su manera dura y a veces cruel, me había enseñado mucho sobre la resiliencia y la determinación. Don Francesco, ahora viudo, se mudó a nuestra casa ante la insistencia de Alessandro. Instalamos una cama en lo que era la habitación de Victoria, quien ahora comparte habitación con Sofía. El anciano era físicamente frágil, pero su mente se mantenía alerta, y las historias que contaba deleitaban a sus nietos, a quienes les encantaba sentarse a su alrededor los domingos por la tarde. Fue en una de esas tardes, mientras observaba a mi familia junta a Alessandro y don Francesco hablando de política, Antonio leyendo un libro, Sofía jugando en el suelo y Victoria bordando, que me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado desde aquella niña de 15 años que soñaba con un futuro diferente. La vida no había sido fácil. No siempre había seguido el camino que imaginábamos, pero de alguna manera, paso a paso, habíamos construido algo precioso y duradero. El punto de inflexión decisivo en nuestras vidas se produjo cuando Antonio cumplió 10 años en 1963. Alessandro llegó una noche a casa con un sobre manila bajo el brazo y una expresión que mezclaba emoción y aprensión. Esperó hasta que los niños se durmieron para reunirnos, a mí, a Victoria y a don Francesco, alrededor de la mesa de la cocina. ¿Qué es esto?, pregunté mientras abría el sobre con cuidado. Una oportunidad, respondió, extendiendo algunos documentos sobre la mesa. El dueño de la ferretería está vendiendo el negocio. Se muda a Estados Unidos con su familia y necesita deshacerse de todo rápidamente. Victoria y yo intercambiamos miradas esperanzadas. El sueño de Alessandro desde que empezó a trabajar con don Francisco hace muchos años era tener su propio negocio. ¿Qué pasa con el precio?, pregunté, siempre práctico cuando se trataba de finanzas. Alessandro mencionó una suma que hizo que mi corazón se hundiera. Era mucho más
de lo que habíamos logrado salvar todos estos años, incluso con el estudio prosperando. Está dispuesto a aceptar pagos mensuales, continuó Alessandro, notando nuestra decepción. El problema es el pago inicial. Necesitamos al menos un tercio del importe total para cerrar el trato. Permanecimos en silencio, cada uno calculando mentalmente nuestras posibilidades. Teníamos algunos ahorros, pero no los suficientes. Podríamos pedir un préstamo al banco, sugirió Vittoria. Con la reputación de Alessandro como entrenador, podrían considerarlo. Ya lo intenté, respondió, sacudiendo la cabeza. El gerente dijo que el banco no concede préstamos para adquisiciones de empresas sin garantías sustanciales, que no tenemos. Podríamos hipotecar la casa, propuse, aunque la idea me punzó el corazón. Esta casa había sido nuestro refugio, nuestro pedazo de tierra, la realización del sueño que teníamos cuando nos casamos. Yo también pensé en eso, dijo Alessandro, pero el valor de la casa no sería suficiente para el pago inicial que necesitamos. Fue entonces cuando don Francesco, que había estado escuchando en silencio, se aclaró la garganta para llamar nuestra atención. Tengo una sugerencia, dijo, con esa voz ronca que había desarrollado en los últimos años. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Alejandro. Has olvidado un recurso importante, continuó el anciano. El taller de costura no es solo un negocio desde casa, es una empresa respetable que tiene clientes en 3 ciudades diferentes. ¿Por qué no expandirse? Abrir una tienda real, con espacio para trabajar, exhibir sus creaciones, atender a los clientes más cómodamente. Miré a Vittoria, sorprendida por la sugerencia. Nunca habíamos pensado en el estudio como algo más que un complemento a los ingresos familiares, una forma de utilizar mis habilidades mientras cuidaba a los niños. ¿Cómo ayudaría eso con la compra de hardware?, preguntó Alejandro confundido. Un negocio puede servir de garantía para otro, explicó don Francesco. Si formalizan el estudio, lo registran como una empresa legal, con licencias y todo lo demás. Podrían utilizar este activo para negociar mejores condiciones en la compra del hardware. Además, con una operación más grande, el estudio podría generar más ganancias para ayudar con los pagos mensuales. La idea era audaz, pero no imposible. Vittoria y yo nos miramos, nuestras mentes ya trabajando en posibilidades. Tendríamos que alquilar un local comercial, comenté pensando en voz alta, y contratar más ayudantes, comprar más máquinas. Ofrecer también nuevos productos, añade Vittoria entusiasmada. No solo costura y bordado, sino también prendas confeccionadas, vestidos, blusas, artículos para el hogar. Alessandro nos miró a los dos con una mezcla de admiración y duda. ¿Crees que podrías hacerlo?, preguntó. ¿Dirigir un negocio más grande, con todas las complicaciones que eso conlleva? Si usted puede administrar una ferretería, no. Veo por qué nosotros no podríamos administrar una tienda de costura. Respondí con más confianza de la que realmente sentía. Después de todo, hemos estado haciendo esto a menor escala durante años. Esa noche apenas dormimos. Alessandro y yo pasamos horas hablando, sopesando los pros y los contras, calculando riesgos y posibilidades. Ampliar el estudio significaría más trabajo, más responsabilidades, pero también la posibilidad de hacer realidad el sueño de Alessandro de ser dueño de la ferretería. Al día siguiente, nos reunimos con Vittoria y las 2 chicas que nos ayudaban habitualmente, Lucía y Mercedes, para discutir la idea. Ambos estaban entusiasmados con la perspectiva de conseguir puestos permanentes en una tienda real. Vittoria, que había adquirido una experiencia considerable en Veracruz, asumió inmediatamente el papel de planificadora y enumeró todo lo que necesitábamos para la ampliación. Las siguientes semanas fueron de intensa actividad. Alessandro logró negociar un plazo más largo con el propietario del hardware y le explicó nuestro plan. Encontramos un pequeño local comercial en alquiler en la calle principal del pueblo, no lejos de la plaza. Era un espacio que anteriormente había sido una panadería y necesitaba algunas reformas, pero el alquiler era razonable.
Con la ayuda de amigos y vecinos limpiamos, pintamos y adaptamos el lugar a nuestras necesidades. El frente sería la tienda, con maniquíes mostrando nuestras creaciones y una zona para atender a los clientes. Los fondos se dedicarían a la producción, con mesas de corte, máquinas de coser y espacio para almacenar telas y materiales. Compramos 2 máquinas de coser más, además de las que ya teníamos, y Alessandro construyó estantes y expositores para la tienda. La jornada inaugural estaba prevista para un sábado, después de misa, cuando la gente estaría en el centro del pueblo. Hicimos invitaciones sencillas que Antonio y Sofía repartían casa en casa. Preparamos pequeños snacks y ponche para servir a los visitantes. El día previo a la inauguración fue un trabajo frenético. Terminamos las últimas piezas para exhibir, arreglamos las ventanas, pulimos el piso hasta dejarlo brillante. Cuando finalmente cerramos la puerta esa noche, estábamos exhaustos pero orgullosos de lo que habíamos construido. La Casa de la Costura. Este fue el nombre que elegimos, sencillo y directo, pintado con elegantes letras sobre la puerta. Al día siguiente, todo el pueblo parecía haber asistido a la inauguración. Las mujeres admiraron los vestidos y bordados expuestos, hicieron pedidos y se probaron piezas confeccionadas que habíamos preparado especialmente para la ocasión. La cartera de pedidos que Victoria había preparado cuidadosamente pronto se llenó de pedidos para las próximas semanas. El éxito de la tienda superó nuestras expectativas más optimistas. Pronto ya estábamos atendiendo a clientes no solo de nuestro pueblo, sino también de los alrededores. Las mujeres viajaban horas para encargar vestidos especiales para ocasiones importantes, bodas, cumpleaños de quinceañeras, bautizos. Nuestra reputación de calidad y originalidad se extendió rápidamente. Con las ganancias de la tienda, pudimos realizar el pago inicial para comprar el hardware antes de la fecha límite que habíamos fijado. Alessandro finalmente hizo realidad su sueño de tener su propio negocio. El negocio del hardware también prosperó bajo su dirección. Con su profundo conocimiento del sector y su capacidad de trato con el cliente, pronto amplió el catálogo de productos y empezó también a atender a agricultores de los alrededores que antes necesitaban desplazarse a la gran ciudad a comprar. Los años siguientes fueron de trabajo duro pero gratificante. Los niños crecieron fuertes y sanos. Antonio, que ahora tiene 12 años, ya ayudaba a su padre con la ferretería después del colegio, demostrando gran aptitud para el negocio. Sofía, cuando tenía 9 años, demostró talento para el dibujo y se pasaba horas creando modelos de vestidos que en ocasiones convertíamos en realidad para su deleite. Victoria, para nuestra sorpresa, acabó encontrando su propio camino hacia la felicidad. Uno de los clientes de la ferretería, un viudo de mediana edad llamado Raúl, dueño de una finca cercana, comenzó a visitar con frecuencia el taller de costura, siempre teniendo alguna excusa para hablar con ella. Al principio, Victoria parecía reservada, todavía marcada por su experiencia con Pablo, pero la amable persistencia de Raúl y el evidente respeto hacia ella finalmente derritieron sus defensas. Tras un respetuoso y tradicional noviazgo, se casaron en una sencilla pero emotiva ceremonia en la iglesia del pueblo. Victoria se mudó a Cintose, la finca de Raúl, pero continuó participando activamente en la gestión de la tienda, viniendo varias veces por semana para supervisar la producción y capacitar a las nuevas costureras que contratamos a medida que el negocio crecía. Ahora anda los 80 años. Recordando a la chica de 15 que alguna vez fui, apenas puedo creer el viaje que he emprendido. Del matrimonio concertado al imperio que construimos, Alessandro con la ferretería, que se convirtió en una cadena de tiendas de materiales de construcción en toda la región, y yo con la Casa de la Costura, que se expandió a 3 tiendas en centros de diferentes ciudades. Nuestros hijos siguieron caminos brillantes. Antonio se graduó como ingeniero y hoy dirige el negocio familiar, mientras que Sofía
Luego de estudiar diseño en la Ciudad de México, regresó para crear líneas exclusivas para nuestras tiendas. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir tus propias historias en los comentarios. Nos encantaría saber cómo sus abuelas y bisabuelas enfrentaron los desafíos y construyeron sus vidas en tiempos tan diferentes a los nuestros. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta y cuéntanos qué es lo que más te impresionó del viaje de Rosalina. Sus interacciones mantienen viva la memoria de estas mujeres extraordinarias que con pocos recursos, pero con gran determinación, construyeron las bases de las libertades que disfrutamos hoy. Hasta el próximo informe del tesoro de recuerdos de nuestros antepasados.